Los estudios sobre los incas se vienen multiplicando con gran velocidad gracias al trabajo de dedicados historiadores. Una de ellas, Liliana Regalado, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, visitó nuestro set para hablar precisamente de este y otros temas. Vamos a escucharla. Liliana, bienvenida a Presencia Cultural. Muchas gracias. Me gustaría empezar esta conversación haciendo notar que en los últimos años hay una gran profusión de estudios sobre los incas, ¿no? Es decir, imagino que esto va de la mano también con nuevos descubrimientos, nuevas hipótesis. Hace poco en un recorte periodístico hablaba usted de los 6 suyos, ¿no? Es un tema que me llamó poderosamente la atención. Sabíamos que eran 4, pero ¿y estos 6? Sí, bueno, la idea de 4 suyos con el Cusco al centro está entronizada en la historiografía a través de Garcilaso, Murúa y otros cronistas. Y obviamente esa idea es cierta, es verdadera. Hubo una organización político-religiosa con los incas a la cabeza y el Cusco como centro, que ordenaban su pensamiento, su visión del mundo y su accionar político en función del Cusco y 4 suyos, los que conocemos. Pero evidentemente en el pensamiento y la cultura andina, antes y durante de los incas y después también, la idea de suyo supone región, parte del mundo conocido. Y cada región tiene su propio mundo conocido, que es hasta donde van sus propias fronteras, sus relaciones con otros, que forma parte del principio de su propia identidad frente a la identidad de otros. Hay una estructura interna seguramente en cada uno de sus territorios. Y efectivamente importantes fueron el cole suyo y el oma suyo. Oma, que quiere decir agua, y cole, que tiene que ver más bien con, digamos, colli. Y estos 2 grandes suyos no forman parte de esa idea de los incas, del Cusco y 4 suyos, pero no dejan de existir. No dejan de existir a lo largo del tiempo, en la época prehispánica y colonial, antes, durante y después de los incas. Y por lo tanto de eso se trata, no se trata, digamos, de decir, no existió el Tahuantinsuyo, no, existió el Tahuantinsuyo de las 4 partes del mundo establecida por los incas, pero existieron otros suyos, incluso el Oma suyo y el Cole suyo a su vez estaban divididos en 2 o 3, porque en el pensamiento andino prehispánico y lo que se mantiene en el mundo colonial, las categorías básicas son la dualidad, así es, la tripartición y la cuatripartición. Y por lo tanto, no es de extrañar eso, ¿no? Entonces, ahora, no es que se me haya ocurrido de la noche a la mañana, está, digamos, refrendado por lo que recogen los cronistas que más indagaron sobre el mundo prehispánico, pero además la historiografía a lo largo de varias décadas ha tratado el tema. Lo que pasa es que lo que tratamos los historiadores se divulga más bien a nivel de los especialistas, claro, de en un los círculo más académico, ¿no? Exacto, claro, en un círculo un poco más académico, más cerrado, y difícilmente sale fuera por varias razones, entre ellas por los planes de estudio, claro, que establecen los especialistas que trabajan para el Ministerio de Educación y que no necesariamente siempre están actualizados en los últimos detalles. A eso iba, porque me llama la atención, por ejemplo, cómo se enseña el tema en colegios. Me parece que todavía se conservan ciertas mitificaciones. Incluso estaba pensando, usted ha mencionado a Garcilaso. Tengo la sensación de que él está en una especie de limbo, porque ha perdido, digamos, cierto peso como fuente histórica y sin embargo ha ganado terreno como texto literario, ¿no? Entonces, exacto. ¿Cómo leer a Garcilaso, por ejemplo? De las 2 maneras. De las 2 maneras. De las 2 maneras. O sea, como texto literario es riquísimo. Así es. Como fuente para la historia es muy rica, pero hay que leerlo muy entre líneas.
partiendo en ambos casos para la lectura literaria y la lectura histórica, partiendo del personaje mismo, de sus intereses, de su raigambre, de sus propósitos y de su afán de presentar al Perú como y al gobierno de los incas como una monarquía similar a la europea. Hay toda una idealización, Exacto, evidentemente, exacto. ¿no? Por ejemplo, una cosa de la que no se habla mucho en los colegios es del papel de la mujer en el incanato. Sabemos por estudios que realmente era un papel muy relevante, importante, incluso en la sucesión, ¿no? Exactamente. Interviene muy fuertemente, de manera directa, en los procesos sucesorios, es decir, digamos, en la entronización de un nuevo inca, a la muerte del otro, pero aún antes de eso, al interior de la élite incaica, las mujeres tienen un rol importantísimo, primordial para establecer descendencias, ascendencias, etcétera, ¿no? ¿Qué mitos sobre los incas faltaría derribar, digamos? ¿Qué aspectos de la historia inca todavía...? Yo diría que conocerla mucho más y de manera más integral. Por ejemplo, ya no seguir basándonos en el origen de los incas es Manco Cápac y Mama Ogllo. Claro. Partiendo de ahí, enterarnos cómo surge el dominio inca, de dónde provienen, por qué avatares pasan antes de hacerse del dominio primero en el Cusco y después de una parte importante de los Andes. Quisiera hacerle una pregunta más personal, pero igual en relación con su rol de historiador. ¿Usted tenía alguna expectativa frente al Bicentenario? Sí, me parece importante como un momento en nuestra sociedad actual de pensar al Perú o repensar al Perú nuevamente. Y no solamente desde la perspectiva del proceso independentista que culmina en 1821 para nosotros, sino pensar en ese proceso en relación con los otros países de Iberoamérica, qué dinámicas hubo, si fueron similares a la nuestra, pensar el Bicentenario también en función de que no somos hispanos, 100%. Claro. Somos también, digamos, unos pueblos que tienen raíces prehispánicas, los distintos pueblos iberoamericanos. Finalmente, para cerrar esta charla, a veces los jóvenes me preguntan, bueno, ¿y de qué sirve el pasado? Estudiar la historia, conocer la historia, estudiar el pasado permite conocernos a nosotros mismos. Yo diría como de alguna forma ir al psicoanalista, descubrirnos, descubrir nuestras potencias, nuestras virtudes, descubrir nuestros errores y descubrir hacia dónde queremos ir, que es lo más importante de la historia. Muchísimas gracias, Liliana, por esta conversación. Gracias. Muy agradecido. A ustedes.